Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta La tierra es un lugar más bello para nuestros ojos que cualquiera que conozcamos. Pero esa belleza ha sido esculpida por el cambio suave, casi imperceptible, y el cambio repentino y violento. En el cosmos no hay lugar que esté a salvo del cambio. Carl Sagan. Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Un programa de la Subdirección de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Orbe, reflexiones de nuestro entorno, en donde estaremos hablando sobre la sustentabilidad ambiental, haciendo énfasis en las actividades y proyectos del área de Subdirección de Sustentabilidad Ambiental de la UACJ, SUSAU. El día de hoy los acompañamos, como siempre, el maestro Armando Gándara, subdirector de SUSAU. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Rafael? También el ingeniero Rafael Noche. ¿No? Sí, bien. Y su servidor, buenos días. Víctor Herrera. Bienvenidos, estamos aquí listos para iniciar este nuevo programa. El día de hoy vamos a hablar sobre el plástico, el PET. Bien, pues creo que voy a tratar de platicarles un poco al respecto. El PET, entre muchos otros plásticos que se producen, bueno, pues es una variedad de ellos. Y se llama PET porque son las siglas en inglés del tereftalato de polietileno, que es el nombre técnico del PET. El PET es un producto que se hace con 64% de petróleo, 23% de derivados líquidos del gas natural y 13% de aire. Y lo tenemos presente en muchos productos que manejamos en nuestro día a día, ¿verdad? Constantemente lo estamos viendo. Últimamente es el plástico que se ve más comúnmente, lo vamos a encontrar en las botellas de agua, en las botellas de refresco. Es un plástico cristalino, muy liso, es resistente. Precisamente esas son las razones por las que se produce tanto, ya que trae muchos beneficios a la industria. Sin embargo, bueno, tiene unos enormes inconvenientes que generalmente lo usamos por una sola ocasión y luego lo tiramos, y de ahí la enorme contaminación en tierra, ríos y mares. Hablaremos más ampliamente sobre este tema un poco más adelante. Ahora vamos a nuestro segmento Último Llamado para conocer las noticias ambientales de nuestro entorno. Último llamado. Información que despierta conciencias. La humanidad entera emite a la atmósfera el principal generador del cambio climático global, por lo que la Organización de las Naciones Unidas propuso celebrar el 28 de enero como el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de Efecto Invernadero, desarrollando jornadas de educación ambiental, ejercicios de reforestación, conferencias y otras actividades. En la Ciudad de México, desde el 2018 se ha trabajado en mitigar las emisiones de CO2. Escuchemos el siguiente audio de la Secretaría del Medio Ambiente. ¿Sabías que más del 50% de la superficie de la Ciudad de México es suelo de conservación y que los bosques representan la mitad de este territorio y nos brindan diversos beneficios? Los bosques tienen la capacidad de absorber el dióxido de carbono de la atmósfera y almacenarlo como carbono en el tronco y raíces de los árboles, liberando oxígeno. El carbono que se fija en los árboles se puede vender en mercados de carbono a través de bonos de carbono forestal. Este es un mecanismo financiero transparente para obtener recursos para la conservación de bosques. En 2018, la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, fue el primer gobierno local en emitir bonos de carbono forestal en América Latina. Salieron a la venta 3.909 bonos de carbono forestal. Cada bono equivale a 1 tonelada de carbono capturado.
Se eligió al ejido San Nicolás Totolapan por desarrollar diversas actividades de conservación del bosque y cumplir con los criterios establecidos por el mercado de carbono. De diciembre de 2017 a julio de 2018, en el ejido se capturaron 10.235 toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera, equivalente a las emisiones de 3.239 autos particulares durante un año. La captura de carbono forestal no solo beneficiará al bosque, sino también a 339 ejidatarios que recibieron capacitación y participaron en el levantamiento de datos en campo en 600 parcelas. Para salir al mercado de carbono, el proyecto fue registrado ante Climate Action Reserve del estado de California y fue verificado por la Asociación de Normalización y Certificación para dar certidumbre a los compradores de bonos de carbono. Los bonos se venden a instituciones, gobiernos o empresas interesadas en compensar las emisiones de gases de efecto invernadero que generan. Este proyecto fue financiado por la Secretaría del Medio Ambiente a través del Fondo Ambiental de Cambio Climático. Con los recursos obtenidos por la venta de bonos de carbono, se realizarán acciones de conservación y mantenimiento del bosque de San Nicolás Totolapan. En un estudio llamado ¿A quién le importa? ¿Quién hace algo?, se encontró que el 78% de los mexicanos mostraron poco o nulo interés por el medio ambiente. Solo el 5% son ecoactivos, es decir, tienen una conciencia ecológica y además realizan acciones para proteger el medio ambiente. Los temas que más preocupan a los mexicanos son los relacionados con el agua, la contaminación, la escasez, el desperdicio de este líquido. El cambio climático es otra de las problemáticas que preocupan a los mexicanos, así como la contaminación del aire por los gases, los desechos plásticos y la dificultad para encontrar productos amigables con el medio ambiente en tiendas de conveniencia o supermercados. Es decir, a todos nos preocupa el medio ambiente, pero solo el 5% son ecoactivos y en México todavía son menos aquellas personas que se preocupan por este cuidado del medio ambiente. Fíjate que todavía, yendo un poco más allá, el plástico se está acumulando en zonas del océano que son clave para el crecimiento de los peces. El material está presente en los estómagos de crías de peces comunes y cada vez hay más pruebas de que los animales marinos están ingiriendo ese plástico con consecuencias desconocidas. Se tomaron muestras de plancton en las costas de Hawái y todas tenían grandes cantidades de microplásticos. La densidad de estos microplásticos en las bandas de plancton es en un promedio 8 veces mayor que la gran isla de basura del Pacífico, que tiene casi 3 veces el tamaño de Francia. Enorme esa isla. La biodiversidad y la pesca enfrentan serias amenazas creadas por la acción humana, como el cambio climático, la pérdida del hábitat y la sobrepesca. En eso debemos agregar el plástico ingerido por las crías de peces. No se ha comentado, a lo mejor no es muy común decirlo en los medios, pero existen grandes islas de plástico en los océanos, como se menciona aquí, son enormes, ¿no? Sí, de hecho hay un continente, ¿no?, que se le ha llamado continente de plásticos, como se le llama a esa gran mancha de plástico que existe en los océanos. Y muchas veces vale la pena preguntarse qué está sucediendo con esto. Aparentemente en el plástico nomás flota y todo eso, pero el plástico se va degradando y se convierte en microplástico. Entonces son pequeñas partículas de plástico que sí se asientan en el mar o flotan también, de unas dimensiones muy pequeñas que las peces se las tragan y entonces terminan haciéndole daño, ¿no? Eso es más o menos el microplástico. En México se producen 300 millones de toneladas de plástico, pero solo el 3% se recicla. ¿Has imaginado qué pasaría si en vez de comprar una botella de plástico compras un termo? Si cambias un vaso desechable por uno duradero. En vez de usar una bolsa de plástico, ¿por qué no usar una bolsa de tela? Si separas tus residuos, reusas y reciclas, tendremos un mundo mejor y más limpio. Ayúdanos a construir un mejor futuro. Pistas para la transformación.
te proponemos varios consejos sencillos y acciones para cuidar el medio ambiente en casa y transmitir valores positivos en ese sentido a tus hijos. Utiliza termos para rellenar con agua y evita la compra de botellas desechables. Lleva tus propias bolsas al supermercado. Evita utilizar el plástico de un solo uso y así ayudas al planeta. Guarda el PET que utilizas y llévalo a un punto de recolección. Hay supermercados en Juárez que reciben este plástico y le dan un destino final adecuado. Rechaza el uso de popotes de plástico. Con estas pequeñas acciones podemos disminuir la contaminación. Reciclar materiales y cuidar los recursos naturales son acciones que ayudan a que las futuras generaciones tengan recursos para subsistir. Recuerda, la solución no es cambiar plástico por papel, bambú o bioplástico. El cambio que necesitamos es de mentalidad. Vamos a una pausa y regresamos con más en Orbe, reflexiones de nuestro entorno desde la UACJ. Después de la pausa, regresamos a Orbe, reflexiones de nuestro entorno. La suprema realidad de nuestro tiempo es la vulnerabilidad de nuestro planeta. John F. Kennedy. Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Continuamos. Como les habíamos comentado anteriormente, hoy hablaremos sobre el polietileno tereftalato, mejor conocido como plástico PET. Para este tema tenemos al maestro Armando Gándara, quien ha realizado proyectos sobre el tema en la Subdirección de Sustentabilidad Ambiental Universitaria de la UACJ. ¿Qué envases están hechos de PET? Bueno, muchísimos. Pero lo más común, donde más comúnmente los vemos, son en los envases, en las botellas de agua, de refresco, como lo mencioné hace un rato. Es muy común encontrarlos también en los envases de alimentos, por ejemplo, donde se empaquetan los sándwiches, donde se empaqueta comida rápida. Entonces, como es un material muy barato, muy resistente y muy compatible con los alimentos, pues entonces es muy usado. Pero es un gran problema para el planeta. Y ahí es donde encontramos el PET. ¿Qué diferencia el PET de los otros plásticos, maestro? Bueno, todos los plásticos tienen diferencias, desde luego, desde un punto de vista molecular, desde un punto de vista proceso productivo, etcétera. Pero creo que en este momento, en este programa, no vamos a hablar de eso. Pues grandes diferencias son, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista reciclaje, el PET es prácticamente 100% reciclable. El problema está en cómo lo juntamos la recolección para reciclarlo. Ese es el problema. Ahora, hay otros plásticos que también son comunes. Por ejemplo, el polietileno de alta densidad, que lo podemos ver en las botellas de Cloralex, por ejemplo. Es ese plástico que es opaco, en las botellas de leche, ahí se ve, muy común el de alta densidad. Hay otro plástico que es el de baja densidad, que es un problema, son las bolsas de polietileno. Esas bolsas del súper, que está peor, no son reciclables o muy poco reciclables. Entonces, vamos hasta los tubos de PVC que se usan, por ejemplo, para el agua caliente, agua fría, en fin. Entonces, el PET lo distinguimos muy fácilmente porque es muy común. ¿Qué diferencias tiene? Bueno, entre otras, que es muy reciclable y que es de un solo uso. En muchas ocasiones lo usamos solamente 10 minutos o 15 y ya.
Sí, y una forma de diferenciarlo es utilizando el código que traen, ¿no? O sea, los plásticos traen un código en la parte de abajo de los envases, traen el famoso triangulito, ¿no? Donde se identifica qué tipo de plástico es, ¿no? El PET es el que viene en el número 1. Sí, el PET, supongo yo que por ser de los más comunes, por norma está identificado, como dices, Víctor, con el número 1 y podemos verlo ahí, ¿no? Es una forma de verlo. Pero bueno, creo que es más fácil distinguirlo por esas botellas tan comunes. Sí, así es. ¿El PET es dañino para la salud, maestro? Mira, hay muchas versiones en este sentido. Pero en la que más coinciden todos es que a temperaturas altas sí es muy dañino. A temperaturas altas desprende por ahí algunas partículas o sustancias que sí se ingieren. Sin embargo, a temperaturas ambiente, por decirlo de alguna manera, no está comprobado que lo sea. Sí, muy bien. ¿Todos los envases PET se pueden reciclar? Todos. El PET, como lo mencioné ahorita, es 100% reciclable. Nosotros encontramos las botellas de PET con una tapadera que no es de PET, sino que es de polietileno de alta densidad. Y bueno, esas también deben separarse y entonces tratarse en su reciclado en diferentes procesos. Pero como lo mencioné, bueno, el problema del PET es juntarlo. Y entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer con el PET de nuestras casas? ¿Cuál es la mejor manera de manejar, de gestionar este residuo en nuestros hogares? Bueno, la mejor manera es, para empezar, separarlo. Tenerlo en recipientes donde se contenga de forma separada, junto con las tapitas también separadas. Y hay algunos supermercados donde lo recolectan. Y entonces es conveniente llevarlo ahí, aunque nos cueste un poco de esfuerzo, pero es cuestión nomás de organización, porque de todas maneras vamos a ir al supermercado a hacer nuestras compras. Bueno, pues ya nos llevamos el PET que tengamos y ahí lo depositamos. En relación con la universidad, bueno, pues nosotros estamos trabajando algunas campañas en ese sentido. Sí, ¿están recolectando el PET en la universidad? Sí, como comentario, quiero comentarte, Víctor, que el año pasado, a fines de septiembre, iniciamos una campaña agresiva de recolección de PETs, con una participación muy activa de nuestros alumnos, y recolectamos 290 kilogramos de PETs que lo enviamos a la empresa recicladora. Y además de las tapitas, recolectamos 155 kilogramos de tapitas. Muy bien. ¿Hay contenedores para recolección de este tipo de residuos en todos los campus de la UACJ? Sí, sí hay contenedores. En las diferentes unidades administrativas les entregamos unas cubetas, vamos a llamarle, de 19 litros, identificadas con una leyenda que es para PETs. Y cada vez que se llene ese contenedor, se va a una megabolsa. Es una megabolsa que está sostenida por una estructura metálica, y una vez que se llene esa megabolsa, se va a la empresa recicladora. Uno de los problemas que tiene la recolección del TEP es el volumen que ocupa, ¿no? Sí, y ese es un problema pues inherente al PET, aunque es molesto, es grave, etcétera. Pero bueno, el PET puede comprimirse a la hora de que la persona lo deposita en el contenedor. Bueno, pues se comprime, se quita la tapa, se comprime y se vuelve a tapar y ya queda ocupando menos volumen, ¿no? Pero bueno, implica trabajo, como todo. Sí, implica trabajo. En otros países este tipo de cuestiones es habitual, es decir, en todas las casas se hace esta separación de residuos, ¿no? Hay países mucho más avanzados que ya tienen todo esto, un sistema de recolección en las casas, ¿no? Estamos hablando de Alemania, de algunas otras, y en otros pues tienen nada más lo que es orgánico e inorgánico, ¿no? Yo creo que podemos empezar con algo muy sencillo, como menciona, separar el plástico PET que abunda en nuestras casas, ¿no? Sí, efectivamente, hay países muy avanzados en esto, porque desde hace muchos años
empezaron a construir la cultura del cuidado del ambiente y han avanzado en ese sentido. Nosotros aspiramos a eso también, desde luego, y en la universidad, bueno, estamos empezando con el PET. De ahí vamos a continuar con otros residuos orgánicos, por ejemplo, y hacer programas de composta y otros programas que son susceptibles a llevarse a cabo. Sí, pues yo creo que la recomendación es a nuestras radioescuchas, a todas las personas que nos escuchan, es que recolecten el plástico, que lo separen, como menciona, y llevarlo a ciertos supermercados, a ciertas recicladoras. Hay recicladoras que también aceptan este tipo de residuos, ¿no? Sí, en Juárez hay recicladoras. Sin embargo, no van a estar recibiendo pequeñas cantidades del público en general. Por eso sugería yo que se llevaran a los supermercados donde esto se recolecta. Ahí se acumula el PET, se tienen ya grandes cantidades para llevarlo y entonces se entregan las recicladoras en Juárez. Aunque en Juárez no tenemos recicladoras, sí tenemos empresas que lo reciben y lo llevan a recicladoras que están fuera de la ciudad. Sí, algunas recicladoras lo que hacen es que lo muelen, ¿no? Lo muelen y hacen los pequeños pellets y esos son los que se mandan a reciclar porque luego esto se calienta y se vuelve a convertir en plástico, ¿no? Pero sí hay recicladoras que lo muelen aquí en Ciudad Juárez, ¿verdad? Y que lo reciben. Sí, desde luego que sí las hay. ¿Cómo participa la comunidad universitaria en la gestión de residuos? El PET es un residuo, pero ¿qué otras cosas está haciendo la subdirección para gestionar este tipo de residuos? Bueno, quiero comentar cifras en donde la comunidad universitaria ha participado muy activamente. Por ejemplo, pilas. En el año 2019 se recolectaron 354 kilogramos de pilas que se entregaron a la Dirección de Ecología del municipio para su destino final. Por lo que respecta a papel, simplemente en el 2019 se recolectaron 3.645 kilogramos de papel y 684 kilogramos de papel mixto. Y eso se entregó a una empresa para su recicle, por supuesto. Y de los cartuchos de tóner, se fueron 130 cartuchos y 449 tóners. Entonces es una actividad que es necesario continuarla y, claro, agradecer a toda la participación activa de la comunidad universitaria por estos datos que me permito dar a conocer. Bueno, pues a lo mejor al final, como comentario final, invitar a la población en general a que cada vez que vaya a comprar un producto, esté en este tipo de envases en el PET, pues tratar de darle un segundo o tercer uso, ¿no? Es decir, un agua embotellada, pues no solamente tomarla y luego desecharla, ¿no? Sino traerla ahí durante un tiempo para que no sean plásticos de un solo uso, ¿no? O sea, empezar a fomentar este tipo de acciones que pequeñas, pero que todos podemos hacer. O bien podemos utilizar un termo de agua, ¿no? Para no estar consumiendo plástico, ¿verdad? Lo mejor, Víctor, desde luego, es no comprarlo. Usar un termo. No es necesario estar usando una botella nueva cada vez. Son costumbres, son prácticas que de alguna forma indirecta se nos ha impuesto por el comercio, la producción, la vida moderna, etcétera. Pero no es conveniente para el mundo eso. Convenientes son los termos, desde luego. Los termos. En los campus de la universidad existen bebederos, entonces también los alumnos pueden llevar sus termos, pueden rellenar sus termos con los bebederos. Y también en las escuelas públicas, en las escuelas primarias, existen también bebederos, ¿no? Y a nuestros pequeños podemos comprarles su termo, que sea no de un solo uso, pues, puede ser de un plástico más rígido y que se pueda estar reutilizando, ¿no? Claro, si no se pide que los termos sean de cerámica, ni mucho menos. ¿Qué tiene? Que sean de un plástico, pero que sean de muchos usos. Vamos, que la vida del plástico, en lugar de ser de 20 minutos, pues sea de 3 años. Eso ayuda muchísimo al planeta. Eso ayudaría muchísimo. Bueno, pues con esto terminaríamos este tema del PET, haciendo la invitación a todos nuestros radioescuchas a que lo recolecten, a que lo lleven a los supermercados y que aprendamos a separar estos residuos y a gestionarlos, ¿no? Orden y Caos. Recomendaciones sobre temas de sustentabilidad ambiental.
Si les interesa saber más sobre qué pasa con el plástico en nuestro planeta, les recomendamos ver el documental Un océano de plástico, producido por Craig Leeson, a quien en su deseo por estudiar las ballenas azules lo llevó a descubrir una realidad impactante de los océanos. En este documental muestra los efectos devastadores de la contaminación del plástico en nuestros ecosistemas, ya que más de 300 millones de toneladas de plástico nuevo son utilizadas por el ser humano cada año. Me voy a permitir la lectura una frase de Mahatma Gandhi y dice: la tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no su codicia. Gracias por acompañarnos en Orbe, Reflexiones de nuestro entorno. Nuestro correo electrónico es orbe@uacj.mx o a través de Facebook en la Subdirección de Sustentabilidad Ambiental Universitaria. Les esperamos la próxima semana en esta estación y a través de Facebook UACJ Radio. Mi nombre es Víctor Herrera y los esperamos la próxima semana. Gracias por escucharnos, soy Armando Gándara y espero que nos escuchen nuevamente. Muchas gracias, soy Rafael Wu y nos estaremos viendo la siguiente semana con otro tema muy interesante para todos. Nuestra lealtad es para las especies y el planeta. Nuestra obligación de sobrevivir no es solo para nosotros mismos, sino también para ese cosmos, antiguo y vasto, del cual derivamos. Carl Sagan. Orbe, Reflexiones de nuestro entorno. Un programa de la Subdirección de Sustentabilidad Ambiental de la UACJ. Esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.